que platiques con nosotros. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a ti, el auditorio, a tus órdenes. Muchas gracias. A ver, de entrada, el presidente decía apenas el jueves pasado que en México no se fabrica ni se consume fentanilo. ¿Es así? No, definitivamente no. Incluso la Sedena ha intervenido en algunas zonas del estado de Sinaloa para desmantelar algunos laboratorios que inicialmente se dedicaban a la fabricación de metanfetamina, pero que después fueron reconvertidos y ahora se dedican a la producción de fentanilo. Lo cierto es que, en efecto, en México el tráfico de fentanilo comenzó justamente con una importación que se hacía de esta nueva droga desde el oriente. Entra por los puertos del Pacífico Sur y después de ahí se lleva vía carretera, vía terrestre hacia los puntos de frontera. Con el tiempo, los cárteles de la droga encontraron la manera de fabricarlo de manera local, empezaron a adquirir los precursores químicos, que también muchos de ellos se adquieren desde el oriente, y montaron narcolaboratorios con el expertise que ya tenían en la elaboración de metanfetaminas. Y ahorita lo que tenemos es un esquema mixto, es decir, hay fentanilo que llega desde el oriente, ya para consumo, hay fentanilo que llega a granel, que aquí en México se empastilla, y también tenemos fentanilo que ya es de manufactura mexicana. ¿Por qué los cárteles se abocaron al fentanilo? Porque arroja unos increíbles márgenes de ganancia y porque es una droga de bajo costo y de alto poder adictivo. Déjame, esto que mencionas del cambio que hicieron los cárteles, estamos de alguna manera corroborando lo que se decía de Ovidio Guzmán, de ser uno de los principales productores de fentanilo. Definitivamente los dos principales grupos de macrocriminalidad en México, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, producen de manera masiva y hacen exportaciones de alto nivel, de gran tonelaje hacia los Estados Unidos. Las autoridades de seguridad norteamericanas tienen perfectamente identificado que el 70% del fentanilo que entra a su territorio entra por la frontera de México y Estados Unidos. De ahí que desde la presidencia de Donald Trump haya habido una estrategia para presionar al gobierno de México a efectos de que controlaran las importaciones de precursores químicos, teniendo el control de los puertos del Pacífico Sur por parte de la Marina, los puertos de Lázaro Cárdenas, de Puerto Vallarta, de Manzanillo, en donde se tenía identificado que ingresaban tanto el fentanilo como los precursores químicos. En segundo término, insistieron mucho en la recaptura de Ovidio Guzmán, que, como tú bien señalas, está identificado como uno de los líderes del cártel de Sinaloa, de la cúpula del cártel, que se dedicaba de manera extraordinaria y de manera intensa al tráfico de fentanilo. Lo mismo que otro narcotraficante que también está en cola de extradición. Me refiero a Rafael Caro Quintero, que los norteamericanos están solicitando en extradición desde hace muchos años, luego del muy conocido asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar. Estamos hablando, estaba yo revisando algunos documentos, estamos hablando de que el fentanilo está generando alrededor de 70,000 muertes anuales tan solo en los Estados Unidos. ¿Es así? ¿Y qué pasa en México? Porque en México no solamente se produce y se distribuye, también se consume. Sí, en México tenemos una alta producción, pero un bajo consumo, debido a que los narcotraficantes, para ellos es más rentable llevar el fentanilo a las calles de Estados Unidos y comercializarlo allá. Sin embargo, se ha detectado que algunos cárteles de la droga, para tener una recuperación rápida de la inversión, empiezan a generar un mercado interno de consumo de fentanilo. El consumo de esta sustancia se ha detectado en algunas ciudades como el León, la Ciudad de México, Guadalajara y algunas ciudades fronterizas como Tijuana, Ciudad Juárez y Nuevo Laredo. Pero esencialmente el fentanilo que se produce en México se produce para fines de comercialización en Estados Unidos. Pero sí hay un mercado pequeño aún, pero creciente, de consumidores de fentanilo, debido a que estos grupos, sobre todo carteles medios, que tratan de hacerse de una ganancia rápida en corto tiempo, están comercializando y ya están generando un mercado interno. No se trata de fentanilo puro, evidentemente, sino mezclado con otras sustancias como metanfetaminas o cocaína. Oye, déjame por último preguntarte, David, se ha hablado de fentanilo desde hace mucho tiempo, pero específicamente en los últimos meses
si no es que semanas, la controversia, incluso la confrontación México-Estados Unidos sobre este tema ha tomado una relevancia importante. ¿Realmente es una preocupación de tema de salud y de seguridad o es un tema político? Yo creo que se confluyeron varios temas, Francisco. En primer término, una coyuntura electoral. Los integrantes del Partido Republicano en Estados Unidos están utilizando este tema como bandera para confrontar al presidente John Biden y pedir su reelección. En ese sentido, también los mexicanos reciben una fuerte dosis de crítica por esta situación. Se dio el lamentable episodio de Matamoros, en donde ciudadanos norteamericanos fueron detenidos, algunos de ellos asesinados, que también generó una crisis entre ambos países. Desde luego que está el antecedente del presidente Donald Trump, que en algún momento señaló que había contemplado la posibilidad de atacar a los cárteles mexicanos con misiles de crucero. Y desde luego el dato que tú bien señalas, un incremento de las muertes en Estados Unidos producto de sobredosis de fentanilo. Todo esto generó un cóctel explosivo que provocó a su vez una nueva andanada de críticas en los Estados Unidos en contra del gobierno de México y la situación que hay aquí en materia de manejo de las drogas. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel, con esta capacidad mediática que siempre ha tenido, utilizó este tema también para envolverse a la bandera y sacar algunos puntos de encuesta, porque la postura que él asumió de defensa de México, de impedir o de negar cualquier autorización a que tropas americanas estuvieran combatiendo los cárteles, de impedir que hubiera un intervencionismo norteamericano en este tema, pues obviamente le reditúa. Siempre para cualquier presidente latinoamericano defenderse de un intervencionismo americano es altamente rentable desde el punto de vista electoral. David Saucedo, especialista en temas de seguridad, te agradezco como siempre tu presencia aquí en Mega Noticias. Muchas gracias a ti, Francisco. Buenas noches. Muchas gracias. Y bueno, lo invito a que nos acompañe al terminar la historia del mundo en A Fondo con el periodista Carlos Ramos Padilla y el tema narcos y terroristas.